Bienvenido. ¿Cómo le va? Este es un programa en el que estudiamos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Tome lápiz y papel, que dentro de unos momentos le daré la dirección a la cual escribirnos y solicitar nuestros cursos bíblicos gratuitos por correspondencia. Sin más, nuestro maestro, el hermano Ricardo, con el estudio titulado La infección que se propaga, de la serie La plaga de la pornografía. El corazón del hombre es tan frío hoy que ni siente cuando oye de un caso de alguien quien ha sido violado, golpeado y puesto a muerte. Un principio claro de la palabra de Dios es este: las semillas de destrucción son contenidas en cada pecado. Santiago 1:15 nos lo dice de esta manera: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gálatas 6, 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Simplemente estamos cosechando lo que hemos sembrado. Los cristianos no hemos de permitir que la pornografía siga sin reto. La pornografía hace que la mujer sea un objeto de lascivia y no una persona a la imagen de Dios. La pornografía, en atacar la imagen de Dios en el hombre, llega a ser un ataque directo a Dios, y Dios no será burlado. En nuestra sociedad no existe una influencia singular que contribuya al crimen sexual más que la pornografía. En años pasados, el presidente J. Edgar Hoover de los Estados Unidos escribió en una revista acerca de la influencia que la pornografía tenía en crímenes cometidos en su país. Dijo: lo que sí sabemos es que gran número de crímenes sexuales han aumentado en asociación a la pornografía. Sabemos que malhechores ven esta pornografía y son influenciados por ella. Yo creo que la pornografía es el caudal de la violencia sexual. Yo creo que si eliminamos la distribución de tales asuntos, reduciríamos en gran manera el número de casos criminales. Los comentarios del señor Hoover son verdaderos y se basan sobre hechos. Los investigadores de la policía y periódicos notaron gran cantidad de pornografía en el apartamento de David Berkowitz, un asesino múltiple de Nueva York, y también en el caso de la comuna de Carlos Manson. La pornografía es una industria mayor involucrada con el crimen organizado. Ralph Salerno, un detective retirado de Nueva York, quien es experto en el crimen organizado, ha notado el papel que el negocio del sexo ha jugado en aumentar el número de crímenes. Salerno explica que el hecho de que ellos están deseosos de recibir ganancias de la pornografía descansa en el hecho de que la pornografía no tiene una imagen sucia como antes. Es aceptada por la mayoría de las personas hoy. El 77% de los que molestan sexualmente a niños varones y el 87% de los que molestan sexualmente a niñas han admitido que simplemente estaban tratando de imitar lo que habían visto en una revista. En un grupo de violadores sexuales, el 57% indicaron que simplemente intentaban hacer lo que habían visto en una revista pornográfica. La policía de Michigan, en los Estados Unidos, estudió el caso de 35,000 casos de crímenes sexuales sobre un periodo de 20 años y encontraron que 43% de los crímenes cometidos eran relacionados a la pornografía. Y esos solo son los casos de donde el malhechor fue capturado. ¿Quién sabe cuántos crímenes han sido inspirados por la pornografía en los casos donde el malhechor escapa de la ley de los hombres? El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, organizó un comité para estudiar los efectos de la pornografía sobre personas individuales y el efecto que tiene la pornografía sobre la sociedad y dentro de nuestras familias. La tarea de este comité era observar si las variedades de pornografía habían bajado a niveles más allá de la tolerancia del público. De acuerdo al Dr. James Dobson, quien sirvió en ese comité de 11 miembros, parecía que cada policía, experto en su división, y cada científico social traía su propio video o transparencias para mostrar hasta dónde había llegado la degradación de lo sexual. Víctimas contaron historias horrendas de cómo la otra persona los esforzó en hacer cosas que ellos habían visto en una revista o película pornográfica. La filosofía Playboy predicado por Hugh Hefner racionaliza la filosofía sexual de cualquier lugar, cualquier persona y cualquier tiempo. Hefner, claro está, dice que nadie es dañado por el sexo entre dos adultos que consienten. Sin embargo, observamos la evidencia.
Desde 1960, mientras que la pornografía aumentaba y mientras que la filosofía de Hefner crecía y era aceptada, la violación de las leyes sexuales de Dios llegaron a dañar a la familia. En primer lugar, divorcios en un país como los Estados Unidos se triplicó de 390,000 en 1960 a 1 millón de divorcios cada año. El número de mujeres criando a solas a sus hijos también triplicó. En segundo lugar, el número de jóvenes viviendo juntos sin casarse ha cuadruplicado en 15 años desde 1970 a 1985. En tercer lugar, en 1973, cuando la Corte Suprema legalizó el aborto en los Estados Unidos, se legalizó creyendo que esto bajaría el número de abortos. Abortos entre jóvenes no casados ha subido de 528,000 a 1,234,000 en 1980. El número de hijos ilegítimos ha subido un 60%. En 1983 hubieron 1 millón de embarazos juveniles en los Estados Unidos, con 600,000 de esos embarazos terminando con el aborto. ¿Y los reporteros? ¿Qué tienen que ver en este asunto? Pornografía es algo que los reporteros de prensa y televisión no quieren tocar. No pueden decidir si deberían aproximarse al asunto con seriedad. Por lo consiguiente, no escuchamos reportes que nos hablen del daño que la pornografía hace a nuestra sociedad. Deseo informarles de 3 ejemplos en cuanto a los noticieros sobre este asunto. La primera lección que cada reportero o estudiante aprende es la definición de la censura. Esto es la supresión de la materia antes de ser publicada. Por medio de esta definición, una definición clara, no hay ley obscena que constituye la censura. Cualquier persona puede publicar cualquier obscenidad, no importa lo que contiene. Solo hasta después de ser publicada es que la materia imprimida puede ser censurada por la ley. Esto podría ser una distinción elemental, pero ¿cuántas veces han permitido los reporteros que la palabra censurada sea lanzada por los movimientos antipornográficos sin defender los derechos de la pornografía? En segundo lugar, los reporteros constantemente aciertan que la publicación de lo obsceno es un asunto de libertad de expresión. La pornografía nunca ha hecho un bien para la humanidad y sin embargo es protegido por la ley. Ha sido la causa de mucha angustia para miles de niños y mujeres, quienes han sido las víctimas inocentes de una sociedad depravada y pecaminosa. Nosotros los creyentes necesitamos pararnos firmes en lo que creemos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para detener la destrucción. Una de las cosas que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos el daño que hace la pornografía e informar al mundo lo que otros han tratado de tapar por tanto tiempo. La pornografía está destruyendo a miles de vidas y no tiene lugar en nuestra sociedad. Deseo concluir este estudio hoy con unas palabras en comentarios sobre Romanos 6, 26 al 32, que habla de nuestra responsabilidad como cristianos en una sociedad sexualmente pervertida. El señor Blakelock describe: la conclusión de este capítulo es una amonestación a personas de toda edad. El leerla en una sociedad permisiva es encontrar un reto de ser fuertes en la fe, determinando nuestra entrega a Dios y ser urgentes en nuestro evangelismo. El apóstol Pablo está describiendo a una sociedad que ha abandonado a Dios. Está diagnosticando la enfermedad de la cual Roma iba a morir, porque ninguna nación grande ha sido destruida por un enemigo sin antes ser destruida por la corrupción en ella misma. Tal pecado lleva en sí su castigo, su propia condenación. Ha llegado la hora en que el cristiano debe mostrar su diferencia al mundo en palabra y en hecho. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la información de hoy. Nuestro mundo está enfermo y Jesucristo es la salvación. Danos la fuerza que nosotros necesitamos para pararnos en defensa de la verdad. Ayuda a que nuestras vidas brillen de tal manera que el mundo se fije en la diferencia que hace Jesucristo en la vida de uno. Necesitamos tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Musical. Y qué gran verdad hemos aprendido el día de hoy, ¿no es cierto? Juntos podremos aprender aún más con el estudio bíblico por correspondencia que nuestros maestros han preparado con este fin. Se lo queremos regalar. Si usted lo quiere recibir, escríbanos a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas
77293. Al escribirnos, por favor, recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América.